Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues AMLO le responde en plena mañanera contundentemente a Donald Trump. Ya ven las declaraciones tan, pero tan, pues, las, pues, ¿cómo se pueden decir? Las tan polémicas que hace Donald Trump. Le contesta también a la OEA sobre las advertencias que le hizo Donald Trump y la OEA. Y también lo que ocasionó pues Felipe Calderón en el 2006. Increíble, pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, también tuvo que mandar a llamar a de la O, al secretario del SAT, para que vean cómo le va a dejar las siguientes finanzas a la mismísima Claudia Sheinbaum. Todo esto ocurrió prácticamente en la mañanera, donde también nos habla acerca de lo que va a pasar con el expediente de Alito Moreno, también lo del Plan México y sobre también la reforma judicial, de dónde va a sacar el dinero para esa reforma, ya que Tadei le dijo que se va a ocupar muchísimo dinero para esto. Increíble pero cierto, así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no. Y es que todo sucedió prácticamente así, de esta manera. Enrique Sitjar, de la agencia EFE. Disculpe. Le quería comentar una situación de que Donald Trump avisó hace unas semanas, ¿no?, a través de la revista Rolling Stone, gente de su entorno, de que planea enviar, entre comillas, escuadrones de asesinos a México para terminar con los cárteles y sus dirigentes, aunque sea sin el apoyo del gobierno mexicano. ¿Cómo respondería el país, su administración, disculpe, ante esta intervención en el caso de que Donald Trump volviese a la Casa Blanca y se viese? Y luego tengo una pregunta más. Bueno, ya respondimos a eso. Sostenemos que hay que ver la circunstancia que se vive en Estados Unidos. Hay elecciones y por eso se dan a conocer esas propuestas que buscan obtener simpatía de electores. Hay en estos tiempos electorales más retórica, no quiero usar otro término, que de costumbre. Hay mucha pasión. Sin embargo, ya cuando terminan las elecciones y se constituyen los gobiernos, ya son otras las políticas y las prácticas. Aquí en México antes se acostumbraba a que se ofrecía y se ofrecía y se ofrecía, ¿no? Llegaba un candidato a un pueblo y les decía: les voy a hacer un puente. Y le decía a la gente: pero si aquí no hay río, les vamos a hacer el río. Entonces, ahora se habla demasiado, pero yo tengo la experiencia con el presidente Trump, que cuando estuvo en el gobierno fue respetuoso de nuestra soberanía. Ellos saben que ya México, por los gobiernos que habían anteriormente, no es un patio trasero. Ya saben bien que la relación con nosotros se tiene que dar en un pie de igualdad. México es un país libre, soberano, independiente, y nosotros no permitimos la subordinación frente a ningún gobierno, sea chino, ruso o estadounidense. Entonces somos independientes, somos libres. También le quería preguntar sobre la situación en Venezuela, porque esta mañana se reúne la OEA para abordar la situación postelectoral que se vive en el país. En paralelo, el Centro Carter, que fue uno de los únicos observadores que estuvo en el país durante las elecciones y previamente, denunció que no se pueden catalogar de democráticas y que además faltaron garantías tanto el proceso durante la misma jornada como en el proceso previo. ¿Qué espera usted del encuentro donde también asistirá Alicia Bárcena en la OEA? ¿Cree que puede aportar luz, arrojar luz en este asunto? Y también, ¿qué opinión le merece el posicionamiento del Centro Carter? ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo tengo la información que
Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA. Y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Almagro, ya había reconocido a uno de los candidatos, sin pruebas de nada. Entonces, ¿para qué vamos? ¿Vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática, a un conflicto de un país de América Latina y de cualquier país del mundo. Entonces ya basta con eso, ya basta con el intervencionismo. Los problemas de Venezuela se han estancado, no se les ha encontrado salida, porque es mucho el injerencismo. Se meten del extranjero, no solo los gobiernos, los medios. ¿Tú de qué medio eres? Perdón. De la agencia EFE de España. Sí. Es mucha la intromisión. Y en el caso de los medios, no solo de México, sino del mundo, hace falta más profesionalismo, más objetividad, más equilibrio. Porque se inclinan mucho de un lado o de otro. Y no son los medios convencionales solo, o las agencias. Y ahora las redes sociales están como tomadas también. Entonces hace falta democratizar los medios. Esa es nuestra postura. En cuanto a lo de la Fundación Carter, pues vamos a esperarnos. Yo creo que se deben de presentar pruebas, las actas. Pienso que deben de tener actas, aunque la elección se haya llevado a cabo de manera electrónica. Pienso que en el procedimiento hay actas, hay constancias para saber qué sucedió, porque nos quedamos, por un lado, en el 80% de los resultados, en general, de una de las partes. Y ayer estaba viendo que otra de las partes, también como 80%, pero así, en un cuadro, como una gráfica. No, tiene que haber actas. Y entonces vamos a poder decidir, en definitiva. Pero sí ayudar todos, esperando que se tengan pruebas, y también respeto a la autoridad electoral de Venezuela. Y ahora sí, para terminar, por mi parte, usted ya sé que ha dicho que prefiere esperar a que se conozcan los resultados definitivos y que salgan las actas, ¿no? El pronunciamiento que ha dicho, pero yo quisiera poner encima de la mesa la denuncia que usted hizo en 2006 de un fraude electoral ante Fox, que acabó siendo el presidente en el periodo 2006-2012. Ahora la oposición venezolana denuncia un fraude en manos de Maduro que le podría llevar a revalidar su presidencia. ¿Cree que se podría estar dando el fraude que usted vivió o que denuncia que vivió en Venezuela? No tengo elementos, o sea, no hay pruebas en el caso de Venezuela. Nosotros sí teníamos muchas pruebas. Para empezar, oficialmente se habló de que había obtenido Calderón y el PAN una ventaja del 0.5, creo que 200.000 votos, 240.000. Entonces pedimos que se contaran los votos y se negaron. Y además dimos a conocer muchas pruebas de fraude. En Guadalupe, Nuevo León, en una casilla, en donde estaban inscritos en ese entonces
creo que 400 ciudadanos, el PAN, Felipe Calderón, obtuvo 600 votos y eran 400 ciudadanos. En otra casilla, igual en San Luis Potosí, en la Huasteca, lo mismo. Y no quisieron contar los votos. Y también, ¿no?, ningún país extranjero, ningún gobierno extranjero pidió transparencia. Los corresponsales en ese entonces, ahora ya no, todos a favor del fraude, los pseudointelectuales mexicanos, todos a favor del fraude, los abajo firmantes, los mismos, Aguilar Camín, Krause, Castañeda, los mismos dieron a conocer en un manifiesto de que no había habido fraude, de que las elecciones habían sido libres y limpias. Luego que tuvimos encima una guerra sucia, trajeron a publicistas, un publicista famoso que todavía debe de andar por ahí, Morris, que fue el que acuñó la frase de López Obrador, un peligro para México, y también Solá, de España, que también debe andar por ahí haciendo lo mismo. Pero un gran fraude. Entonces, nosotros, en el caso de Venezuela, lo que queremos es que haya pruebas, que se muestren las actas, que haya transparencia. Y una cosa que es muy importante, ¿no?, que tiene que ver con todos los hermanos venezolanos, que no haya violencia, que no haya violencia, que se emplace a las autoridades electorales a que den todos los resultados y que se espere lo que planteen. Si no hay acuerdos, si no están conformes, deben haber instancias judiciales, hay que acudir a todas las instancias legales, pero no comenzar la confrontación y la violencia, eso no, esperar. Nosotros, cuando nos robaron la presidencia la primera vez, convocamos aquí al Zócalo y presentamos escritos, le mandé una carta, ayer la leímos un fragmento a Felipe Calderón, le dije que si no se contaban los votos iba a quedar la sensación de farsa y de que cuando se hace un fraude esa mancha no se borra ni con todo el agua de los océanos. Nada más que estaba embelecido buscando el poder, por el poder. Le voy a decir en una entrevista, cuando le preguntaron sobre la guerra sucia, de que todo era válido, incluso una frase memorable, ¿no?, el haya sido como haya sido. Entonces, ¿qué sucedió? Como no obtuvo legitimidad en las elecciones, como fue impuesto, el presidente espurio quiso legitimarse declarando la guerra al narcotráfico. Lo primero que hizo cuando entró al gobierno, creo que al mes, fue ponerse un chaleco, una casaca militar, que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borolas, y fue allá a la Tierra Caliente, ¿sí?, a Patzingán, y ahí se aventó un discurso y declaró la guerra al narcotráfico y nos metió en un problema que todavía estamos padeciendo. Pero además pone como secretario de Seguridad Pública a García Luna y lo convierte en su hombre fuerte, que mandaba más que otros. Acabo de escribir en su memoria, que estaba en ese entonces de presidente en Francia, Sarkozy, de que cuando le toca hablar con Calderón y estaba ahí García Luna, dice Sarkozy que le daba la impresión de que el presidente
era García Luna. Fue cuando vivimos un narcoestado. Entonces, imagínense el daño de un fraude electoral, lo que ocasiona el querer imponer, ¿sí? Y no respetar la voluntad de los ciudadanos. Vamos a estar nosotros pendientes de todo lo que esté pasando y vamos a pronunciarnos. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Quiero preguntar, ayer la presidenta virtualmente electa, Claudia Sheinbaum, dijo que para la pérdida de dinamismo de la economía y se revierte estos resultados del segundo trimestre que dijo el INEGI, iba a invertir 40,000 millones de pesos a finales de este año y el 25 en los polos de desarrollo para que volviera a agarrar más, bueno, que tenga más ritmo y más crecimiento la economía del país. Lo que quisiera preguntar, ¿de qué partida presupuestal se van a hacer estos 40,000 millones de pesos? Y si no, y si se va a pedir préstamos o algo, no se rompería el equilibrio fiscal que actualmente tenemos. Miren, la presidenta electa está en comunicación constante con el equipo de Hacienda y sabe bien, es una mujer preparada. La verdad que es una bendición que esto haya sucedido. Por eso se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del pueblo es la voz de la historia. Entonces, ella tiene capacidad para eso. Pero dos datos. Dice que puede invertir 40,000 millones en 3 meses. Tiene para hacerlo. Les voy a poner, a ver si me ayudan ustedes, 3 datos, ¿no? Uno, el de ayer, el de la recaudación de ayer. Estás hablando de 40,000 millones, ¿no? En ingresos, nada más los tributarios. Hasta el año pasado, el mismo periodo, 2,630,000. En el mismo periodo de este año, 2,932,000. ¿Cuánto? 301,000 más. En términos reales, 6.4. Ella dice 40,000. Pero ese es un dato. Otro, ¿cómo está la caja hoy? ¿Ustedes nos pueden ayudar? A ver, ¿cuánto hay en caja? Alrededor de 500,000 millones de pesos en caja. Lo que en las cuentas de la tesorería de la Federación. Perdón. Lo que tiene la tesorería hoy, $500 millones. Pero otro dato, a ver, presupuesto autorizado. Sí, pero ejercido. Tú en programas prioritarios se lo pasas para que vean cuánto queda del presupuesto, solo en lo que tiene que ver con el gasto programado. Sí, dependencias. Estamos muy presumidos hoy, ¿verdad? Sí. Aquí está. Ya, listo. Ahí está. Pero autorizado, 2,246,000. Ejercido, hasta ahora, 1,448,000. ¿Cuánto tenemos aquí disponibles? Como 800,000. Así es. Del total se ha ejercido, de lo autorizado para las dependencias, 64.5. Y aquí aclaro que ya esta cifra, por ejemplo, que es la que tiene que ver con programas de bienestar, los prioritarios, los sociales, estos adultos mayores, que ya se terminó de pagar el bimestre que fue julio y agosto, ¿sí? Entonces 68, o sea que en ningún caso
tenemos problema. O sea, va el gasto de acuerdo a las necesidades y ella va a tener no solo 40, va a tener más, pero qué bien que esté actuando así, de manera prudente. En una segunda pregunta, mucho se ha hablado del Plan México. ¿Qué quiere decir? Que el secretario lo explicó muy claro, que la región de América del Norte produzca más de lo que consume y no dependamos tanto de China. Pero ¿cómo se va a hacer este plan? ¿Cómo atraer a las fábricas, a las inversiones, a la región de América del Norte, no solo a México? Y pues que el nearshoring sea una realidad, ¿no? Y, la relocalización de las cadenas de producción. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a implementar esto para disminuir la dependencia con China? Bueno, nosotros hicimos ya nuestra parte. Bueno, Rogelio va a continuar. En mi caso, ya avanzamos porque se internalizó en el gobierno de Estados Unidos y en el sector empresarial de Estados Unidos la importancia de ser autosuficientes en América del Norte, no depender de otros continentes, no depender de otras regiones del mundo, producir en América del Norte lo que consumimos y en el mediano plazo producir en todo el continente americano lo que consumimos, fortalecer América como continente, empezando por lo que ya ha iniciado, que es consolidar la integración económica de América del Norte. Eso va muy bien. El hecho de que en este gobierno se desplazó a China, que era el principal socio comercial de Estados Unidos, y ahora es México el principal socio económico comercial de Estados Unidos. Ahí hemos avanzado. Sin embargo, que es lo que plantea Rogelio, todavía seguimos dependiendo mucho de importaciones de China que pueden reducirse, para no hablar de quitarse por completo, porque eso no sería viable ni en el mediano plazo. Y además tenemos que tener siempre un mundo abierto en lo comercial, no cerrar nuestras economías, pero sí procurar la autosuficiencia, como lo hacen ellos, lo hacen los chinos y lo hacen los estadounidenses, todos. Así también México tiene que cuidar sus mercados. Bueno, ¿cómo ir sustituyendo importaciones para reducir esa dependencia? Pues tenemos ya un listado de qué es lo que se importa más de China y que se puede producir en México y en América del Norte. Eso lo maneja muy bien Rogelio y sabe incluso qué efectos positivos traería esa sustitución de importaciones. Si lo puedes explicar. Sí, nosotros, si producimos solo el 10% en Norteamérica de lo que actualmente importamos de China, el impacto al derramarse esa demanda en la región norteamericana causaría que el Producto Interno Bruto de México aumentara en 1.4 puntos porcentuales más de lo que es hoy, o de su tendencia reciente. En Estados Unidos aumentaría 0.8 puntos porcentuales, que también es mucho, y en Canadá 0.2 puntos porcentuales. Muy fuertes impactos para los tres países. Los empleos. Y para los empleos, en México traería un incremento de 560,000 puestos de trabajo que se necesitan más. En Estados Unidos, 600,000 puestos de trabajo que se necesitan más, y en Canadá, 150,000 puestos de trabajo que se necesitan más. Entonces, en el impacto de producción viene consigo acompañado un impacto de empleo y, por supuesto, de salarios. Los productos que hemos visto están todos en la cadena de la manufactura. Está incluido equipo médico, farmacéutico, producto farmacéutico, electrónicos, metal mecánicos, partes automotrices y maquinaria eléctrica y no eléctrica. Esto se tiene estudiado
se le presentó al gobierno de Estados Unidos. Este es el Plan México. Además que luego lo piratearon, ¿verdad? Sí. Y le empezaron a llamar, ¿cómo? Nearshoring. Pero eso surgió de aquí, de nuestro país. De aquí. Nada más que, aunque ya va mejorando mi inglés, no alcanzo. Ya por último, señor presidente, el director del SAT habló de que no es necesaria una reforma fiscal y que hay mucho que cobrar. ¿Cuáles serían los rubros? Uno, la presidenta virtualmente electa, Claudia Sheinbaum, habló sobre que tenía que ser, las aduanas era una buena fuente de bienes, pero ¿cuáles otras podrían ser para aumentar la recaudación? Bueno, primero, mantener como lo va a hacer la presidenta electa la política de cero corrupción, cero impunidad. Eso ayuda mucho. Esa es la clave. Luego, ya se avanzó, pero hace falta más para combatir la evasión fiscal, porque todavía hay quienes se resisten a pagar, sobre todo los de mero arriba, porque había mucho influyentismo. ¿Cuánto era lo que se condonaba? Más de 400,000 millones de pesos en 2 administraciones. 400,000 millones condonados. Era legal. Eso ya se terminó. Pero quedaron mal acostumbrados. Había algunos que sí ya aceptaron la máxima de los pueblos yaquis, o una de las máximas, de que antes como antes, ahora como ahora. Entonces piensan que va a ser igual que antes, y no, ahora es como ahora. Entonces hace falta seguir con esa política de que nadie evada su responsabilidad. Nunca más volver al periodo de corrupción tolerado desde el gobierno de las llamadas factureras. Una vergüenza. Ahí están metidos políticos. Bueno, ¿qué van a hacer políticos esos? Traficantes de influencia, que tenían despachos con ese propósito. Jovencitos, audaces, vivillos, corruptos, que ofrecían estos servicios. ¿Tú no puedes explicar cómo era? A ver, para que no se repita. Gracias. Actualmente en el SAT tenemos diversos mecanismos a través de modelos de riesgos y de auditorías para poder detectar estos actos de evasión. Había empresas que vendían este tipo de facturas para que las consumieran grandes y medianas empresas de todo tipo, y con esto pudieran disminuir el pago de su impuesto sobre la renta, porque al consumir una factura disminuyes el gasto y por ende se disminuye el pago del impuesto sobre la renta. Pero también al consumir una factura falsa puedes disminuir el pago del IVA. Entonces la afectación al fisco es por dos partes, por el IVA y por el impuesto sobre la renta. Hoy en día ya tenemos muchos modelos para analizar a los contribuyentes. Estamos muy atentos desde que un contribuyente va a la oficina a darse de alta, y hay un ciclo tributario que inicia desde que el contribuyente se da de alta, después en qué cajón de tipo de contribuyente está, y lo vamos analizando durante toda su vida hasta que llega a marzo o abril, donde da la declaración. Y actualmente tenemos mecanismos para poder impedir que estén haciendo estas malas prácticas, y por supuesto todo lo que llega de factureras va directamente a la Fiscalía General de la República. Gracias. O sea, eso, por ejemplo, no permitir el huachicol. Si ustedes ven, a decir, ¿cuánto nos ha significado? Ese año, ¿cuánto significa, por ejemplo, el programa de adultos mayores? Como 400,000 millones, ¿no? 62,000. 462,000. Sí. 462,000. ¿Cuánto nos hemos ahorrado por no permitir el huachicol? Como 330,000. 337,000. Entonces, cuando se preguntan de dónde sale el dinero, si estamos viendo que no nos hemos endeudado, que tenemos finanzas públicas sanas, pues sale el dinero de no permitir la corrupción
sale el dinero de no condonar impuestos a los potentados que no pagaban, los bancos más importantes, las grandes empresas, no pagaban. Y todavía se burlaban del pueblo de México. Sus voceros, achichincles, diciendo que hacía falta una reforma fiscal y que iba a ayudar mucho el que pagaran impuestos todos los de la economía informal, los ambulantes, y que ahí estaba el problema. Sí, todos debemos de pagar impuestos y en general todos los mexicanos pagan impuestos porque se paga IVA en cualquier mercancía que se adquiere. Pero ellos querían engañar con eso, ¿no? ¿Cuánto? Si se hubiese llevado a cabo una reforma fiscal con esas características, ¿cuánto se iba a captar? Muy poco. Pero al mismo tiempo había un silencio cómplice porque los de arriba no solo no pagaban, se les devolvían, ¿sí?, todos sus impuestos, miles de millones de pesos. Entonces, si eso se mantiene como va a suceder, pues no hace falta aumentar los impuestos. Hemos cumplido con eso. Dijimos, no vamos a aumentar los impuestos en términos reales y cumplimos. Dijimos, no va a aumentar la gasolina en términos reales y cumplimos. No va a aumentar la luz en términos reales y cumplimos. Y no hemos endeudado al país. ¿Qué nos ha dado? Mucho dinero. El combate a la corrupción y la austeridad republicana. El no tener un gobierno rico con pueblo pobre. Acabar con todos los aparatos burocráticos, y todavía falta, porque les aseguro que si se lleva a cabo una reforma administrativa, como estamos proponiendo también en una de las reformas a la Constitución, se pueden ahorrar hasta 100,000 millones. Por ejemplo, ¿de qué sirve la transparencia? El INAI. ¿Quién no puede hacer su labor del INAI? La función pública o la Auditoría Superior de la Federación o todas las dependencias que tengan alguien ahí para cumplir con esa función. Pero no, ahí está todo el aparato, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta? 1,000 millones. 1,000 millones al año. ¿Cuánto ganan los consejeros? Como 250,000 pesos mensuales. ¿Qué hacen? Se van allá a los buenos restaurantes y tienen tarjetas de esas famosas, ¿sí? ¿Y qué afecta? Del otro, el Instituto de la Competencia. Comisión. ¿Comisión? ¿Cómo se llama? Federal de Competencia. Federal de Competencia. ¿Para qué sirve? Para estar protegiendo a traficantes de influencia y a quienes ven a México como tierra de conquista, quienes vienen a querer saquearnos, ¿no? Y también nos cuesta mucho. Y el Poder Judicial, imagínense, 20,000 millones de pesos en sus fideicomisos para que los ministros, ¿no?, reciban en total, con excepción de una que ya renunció a ese sueldo o a esas prebendas o privilegios, ganan 4 veces más que lo que gana el presidente. Y está prohibido en la Constitución. Y ellos se supone que son los guardianes de la legalidad, los que tienen que cuidar que se respete la Constitución. Y son los primeros, los más tenaces violadores de la Constitución. Porque es clarísimo en el artículo 127. No me voy a cansar de leérselos. Nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y ellos ganan 4 o 5 veces. Por eso se reúnen en las mansiones que tienen, ¿no?, en las lomas, con los líderes de los partidos del bloque conservador, a tomar buenos vinos y suculentas comidas, ¿no? No ha hablado la presidenta Piña de eso. ¿Cómo fue que se dio esa reunión? No ha informado. ¿Dónde está la transparencia? Pero en fin, sí alcanza el presupuesto para ayudar a la gente, a todos nos ayudamos, todos nos apoyamos cuando no hay corrupción, cuando no hay lujos en el gobierno.
Entonces, esa fórmula ha funcionado muy bien en México, en nuestro país. Es también algo que podríamos patentar. Es lo que llamamos humanismo mexicano o economía moral. Esto que se aplica en nuestro país, por primera vez. Buenos días, presidente. Manuel Galetzi Ramírez, de Sin Línea. Preguntarle, ahorita que trató la reforma al Poder Judicial, ayer la consejera presidenta del INE comentaba estimar cuánto podría costar una elección de este tamaño para reelegir a todos los representantes del Poder Judicial. Preguntarle su postura, si ella consideraba que tendría que ser más o menos estimada a una elección presidencial, algo así como 9 millones o demás. Y, pues, ¿qué opinaría usted respecto a esto? Si se necesitaría más o menos un presupuesto similar, menos, o con cuánto podría realizarse. Pues le voy a dar el remedio y el trapito. Que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tienen guardado en los fideicomisos, y con eso alcanza. Y que ellos ayuden, si es una reforma, para que mejore el Poder Judicial. Tienen 20,000 millones de pesos guardados, y claro que alcanza, hasta con menos de la mitad. Ahí está ese dinero. Para que no usen eso de pretexto, ¿no? De excusa de que ¿cuánto va a costar? No. Esto no es un gasto, es una inversión. La justicia es algo prioritario. Imagínense cuánto se deja de cobrar por las tranzas en el Poder Judicial. Si nada más tenemos ahí 13 casos, ¿no? 13 casos que llevan en promedio 150 días. En promedio, casi medio año, y no resuelven los jueces, ni magistrados, ni ministros. Estamos esperando porque mañana entran de vacaciones. Ya les digo, sí, regresan de vacaciones los ministros y tienen ahí algunos asuntitos pendientes para que los resuelvan. En caso de que no resolvieran estos casos, presidente, ¿su gobierno tomaría alguna acción para impulsar las resoluciones de estos casos pendientes? Porque, como usted lo menciona, pues es una gran deuda al erario público. Con que se siga denunciando, se siga denunciando. Y por eso es importante la elección de los jueces, de los magistrados, de los ministros, aunque lleve tiempo. Va a llevar tiempo, pero ya vamos a lo seguro. Y tampoco tiene por qué llevar mucho tiempo. Se puede resolver para el primer trimestre del año próximo. Se puede convocar elecciones ya para el año próximo. Si no de todos, la mitad. Y ya se avanza. Y eso va a ayudar mucho. Y no todo está podrido. Hay jueces, hay magistrados, hay ministros, estamos viendo ministras que son incorruptibles, que son independientes, que buscan impartir justicia. Entonces, que participen como candidatas, como candidatos. ¿Sí? Ya le decíamos ayer, que no se descalifique a nadie, pero que sea el pueblo el que decida. Porque ¿cómo se elige a los presidentes municipales? ¿Por qué se elige a los diputados federales? ¿Por qué se elige a los senadores? ¿Por qué se elige a los gobernadores? ¿Por qué se elige al presidente de la República? Y no se va a elegir un juez, un magistrado, un ministro. ¿Por qué no lo va a elegir el pueblo? No sé a ciencia cierta en qué consiste una reforma que está proponiendo el presidente Biden para el Poder Judicial en Estados Unidos. Pero seguramente es el que no haya abusos de autoridad y que en realidad se imparta justicia. Pero en Estados Unidos, más que eso, no lo vamos a ver en Televisa ni en Reforma, ¿no?
O a lo mejor Reforma sí sacó algo ya. ¿No ha sacado nada de la reforma judicial en Estados Unidos? No, nada más es aquí. Pero ya sí publican que están proponiendo reformas. Sí, pero sería muy bueno, porque eso aquí en México estoy seguro que el 98% de las personas, de los mexicanos, no lo sabían. 98%. Y no porque no quisieran saberlo, sino porque no hay información. Porque sigue el control de los medios. Entonces, sí sería bueno, primero pues ya lo estamos diciendo, a ver, ¿en qué consiste la reforma en Estados Unidos? ¿Y por qué allá no hay tanto escándalo? ¿Por qué es aquí que la mayoría de los articulistas y comentaristas de radio y de televisión no quieren que el pueblo elija a los jueces? Como dicen los filósofos de los pueblos, por algo será. Sí, presidente, comentarle, básicamente la reforma que propone el presidente Biden busca limitar el mandato vitalicio de los consejeros de la Corte Suprema y un código de ética que más o menos va en la reforma que usted presentó. Y ahorita que mencionó el presidente Biden, retomando un poco lo que comentaba respecto al posicionamiento en las elecciones en Venezuela, el presidente Biden se comunicó con el presidente Lula de Brasil para acordar un punto de acuerdo en que se transparenten las elecciones, las actas de las elecciones que se realizaron. También se menciona que México, Brasil y Colombia van a suscribir una carta conjunta con este posicionamiento, dado que tanto Lula como Petro han tenido pues cuestionamientos a las elecciones en Venezuela. ¿En qué parte sí y qué puntos no México respaldaría ese posicionamiento? Estamos esperando pues que se tengan más elementos, que haya más información, tener actas, tener más información de lo que sucedió en la jornada, porque no hay hasta ahora. Son pronunciamientos o datos generales, pero queremos conocer más sobre eso y actuar con prudencia para no dejarnos llevar por la corriente derechista que influye en el mundo, porque es evidente, gobiernos, medios en América Latina y en todo el mundo. Entonces, despacio, nosotros somos auténticos demócratas, no somos demócratas de conveniencia o simuladores, porque eso también ya es tiempo de que se aclare. El demócrata es el que defiende al pueblo. El gobierno democrático es el gobierno que atiende al pueblo. Si hay un gobierno que se dice democrático, pero está al servicio de los potentados, ese gobierno no es democrático. Ya basta de que usen la democracia de fachada, como pasaba aquí, que supuestamente había democracia, sí, nada más que el gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz y al pueblo nunca lo volteaban a ver, con la excepción de cuando había elecciones, que es cuando iban a los pueblos a ver a la gente. Eso le consta a todos los mexicanos. Era cuando llevaban las despensas, el frijol con gorgojo, el dinero en efectivo, las tarjetas. ¿Cómo se llamaban los que entregaban las tarjetas? Tarjeta rosa. Monex, tarjeta Soriana, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marrano, cerdo. Dinero en efectivo. Ah, pero había democracia, ¿no? Todos estos falsarios. Entonces ya es tiempo también de decir, a ver, ¿cómo vas a ser tú, demócrata, si defiendes a potentados, defiendes a traficantes de influencia, defiendes a corruptos, vives de la corrupción? Tú, pseudo intelectual, pseudo periodista, porque el periodismo es un noble oficio. Decirle periodista a un calumniador chantajista es mucho
es rebajar la profesión tan noble, la profesión de los Flores Magón, antes de Zarco, de Daniel Cabrera, periodistas que dieron su vida por la verdad, luchando por la justicia. ¿Qué tiene que ver con estos que se han enriquecido, ¿sí?, haciendo trabajo sucio como chantajistas, como mercenarios, para que los dueños de esos medios donde trabajan, que les pagan muy bien por eso, no porque sean buenos periodistas, sino porque hacen ese trabajo sucio y pueden ganar 5, 10, 15, hay uno que gana hasta 20 millones de pesos mensuales. O estos premiados del New York Times y Tim Golden, ¿cómo se llaman los premios esos que dan? Pulitzer, sí. No vayan a aceptar nunca un premio de eso, ¿eh? Porque se pegan una quemada tremenda. O sea, entonces sí se tiene que ir cambiando, ¿no?, todo esto, y va bien, vamos muy bien en México y en el mundo. Qué bueno que vamos a tener un encuentro con quienes participan en redes sociales el día 30 y 31. Vamos a empezar aquí en la mañanera y luego 2 días, porque hay que buscar fomentar los medios alternativos. Hay que seguir informando, aprovechando que se tienen las redes sociales. Hay que seguir avanzando con eso. Y fíjense, son tan importantes las redes sociales que ya los periódicos convencionales no se publican. Todo es en redes sociales. O sea, existe el periódico, pero es la página del periódico que está en redes sociales la que tiene más vistas que el impreso. Entonces, sí es muy importante lo de las redes sociales. Presidente, y ya por último, preguntarle si tiene algún informe sobre el asesinato del presidente de la FENACO en Tamaulipas, Julio Amasa. Fue abatido después de denunciar extorsión en las tiendas OXXO de aquel estado. Aquí entre los compañeros de la mañana se preguntaban si tenía usted algún reporte. Y en ese mismo sentido, preguntarle a usted qué le diría a las personas que han sufrido alguna pérdida de algún familiar, que si bien yo sé que las cifras en incidencia delictiva han bajado, el homicidio ha bajado, y también la tasa de homicidios y demás, ¿qué le diría usted para esas familias que, pues al final, yo entiendo que las políticas públicas no siempre abarcan a todos y al final... Que duele mucho, que sinceramente duele mucho cualquier asesinato, y más cuando se trata de gente inocente, mucho más. Todos los asesinatos duelen. Decirle a la gente que pues no tenemos de piedra el corazón, que tenemos sentimientos, eso es lo más difícil cuando se gobierna. Desde siempre, yo fui jefe de gobierno y me acuerdo que lo que más me dolía cuando recibía el reporte de las mañanas, porque desde entonces hacemos lo mismo, ¿no? Yo recibo antes de desayunar pues el parte de todo lo sucedido. Ya les vamos a invitar este viernes que vayan ustedes para que nos acompañen y que vean cómo es un informe diario de 6 a 7 de la mañana, y luego nos seguimos con la mañanera. Sí, los que puedan entrar. Pero yo recuerdo que entonces me dolía mucho que asesinaban personas, porque les querían robar el carro y oponían resistencia, y jóvenes nerviosos les pegaban de tiros, los asesinaban, porque el robo de vehículo, pues el seguro, ¿no?, se hace cargo, o es algo material, pero el robo de vehículo con violencia y con asesinatos es dolorosísimo. Es alguien que va y que en un semáforo lo paran y él trata de defenderse y lo asesinan. Entonces duele mucho todo lo que son homicidios. Presidente, de algunos empresarios en Nuevo Laredo, y se cree que debido a eso pues lo sí. ¿Hay investigación? Sí, está abierta la investigación.
desde que hicieron la denuncia de los Oxxos en Nuevo Laredo, se convocó a una reunión que se tuvo con este propósito en Reynosa o Victoria, no tengo el dato. Tuvimos esa reunión, asistió el secretario de Gobierno, asistieron autoridades federales, incluso salió por ahí un video de una de las bandas diciendo que ellos no estaban actuando con lo de los Oxxos. Esto hace 3 días, 4 días. Sin embargo, pasó esta situación, este crimen. No, yo envío pues mi pésame a los familiares. Muy lamentable, no quisiéramos que esto sucediera. Y estamos ya haciendo la investigación, se está avanzando para hacer justicia. Pero ya ves que no se puede denunciar nada en México, porque pasan estas cosas. El lunes. ¿No le han dado protección? No, es que no lo pidieron. Ahí está la reunión. Estuvo el representante de los Oxxos, que es FENSA, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio. Ya están los acuerdos. Adelante. Gracias, señor presidente. Arturo Pavón, de Chapucero, Efecto Colateral, y el portal MX Florida. Llama la atención que el subsecretario haya hecho un llamado al Poder Judicial para que agilicen pues, los juicios que se tienen. Supongo que ahí va incluido también el asunto de Ricardo Salinas Pliego, que aparte de producir contenido basura en su medio, pues también debe muchísimo a la hacienda pública. En la escuela, desde la primaria, se nos enseña que los 3 poderes de la Unión deben trabajar al unísono para garantizar la paz, la equidad y sobre todo el progreso del país. Nunca nos dicen que tienen que ser contrapesos como ahora lo manejan los conservadores. No tiene que ser contrapeso uno contra el otro, porque entonces estarían peleándose en el interior del país. ¿Cuál es su concepción? Esa es la pregunta. Su concepción de cómo se debe trabajar entre los 3 poderes de la Unión y cómo debería ser el resultado. Bueno, tiene que aceptarse la división de poderes, la independencia de los poderes, pero eso, como tú dices, no implica que haya una confrontación entre poderes. Tiene que haber, incluso por razones de Estado, una colaboración entre los poderes. ¿Por qué existen estas diferencias con nosotros ahora, que no pasaban antes? Esto empieza en este gobierno. Antes, desde que lo estableció Porfirio Díaz, el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente. Ahora que vinieron los padres de Ayotzinapa, en que les decimos es que la Fiscalía detiene a posibles responsables de la desaparición de los jóvenes, pero los jueces los liberan. Y eso es difícil, después de siglos de que el poder era el presidente, lo encarnaba el presidente de la República, se acepte de que un juez deje en libertad a alguien o un juez detenga una obra de interés público impulsada por el presidente. O sea, eso nunca se había visto. Nunca. Cuando a Peña Nieto, perdón, al licenciado Peña Nieto o a Felipe Calderón se le revelaban. Era así, señor. ¿Qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor. Bueno, cuando me desaforaron a mí, se pusieron de acuerdo. Fox mandó a llamar al presidente de la Suprema Corte, a Mariano Azuela, a Los Pinos, y presenta la Fiscalía la denuncia en contra del jefe de gobierno para desaforarme en el Congreso. Era el procurador, un señor que también, Macedo de la Concha. Y al día siguiente, o a los 2 días,
sale un manifiesto, así como el de los abajo firmantes, estos Aguilares, Camines y otros. Sale un manifiesto del presidente de la Corte y de todos los ministros condenándome a favor del desafuero. Pues así era antes. Ahora, ¿por qué sucede lo que está pasando ahora? Bueno, porque llegamos y estamos comprometidos con un cambio, con una transformación, y encontramos que se puede limpiar de corrupción el Ejecutivo, que se puede avanzar mucho, y se ha logrado avanzar en el Legislativo, porque antes, con el licenciado Peña, maiciaban a los diputados y a los senadores. O sea, los compraban a diputados y a senadores. Cuando aprobaron la reforma energética con el licenciado Peña, le dieron dinero a los senadores del PAN para que votaran, que además es una doble inmoralidad, porque el PAN siempre estuvo en contra de la expropiación petrolera, siempre buscó privatizar la industria petrolera, que se privatizara el petróleo, y de repente se les otorga eso, que era para celebrarlo, pero no, además de que se les da algo que era un postulado desde su nacimiento, porque el PAN surgió en 1939, un año después de la expropiación petrolera, precisamente para oponerse a la política popular y patriótica del general Lázaro Cárdenas. Pues encima de eso todavía piden dinero para votar por la reforma. Eso ya no sucede en el Poder Legislativo. Pero en el Poder Judicial, como quedó ahí en manos del conservadurismo, de la oligarquía, hay potentados de México, y ellos saben a lo que me refiero, que tienen de empleados a ministros, y también esos ministros saben a lo que me refiero. Entonces, no pensaban que se iba a tener mayoría calificada para reformar la Constitución y limpiar el Poder Judicial mediante la elección de los jueces, que sea el pueblo el que los elija, que elija a los magistrados, que elija a los ministros, como se elige, repito, a los presidentes municipales, gobernadores, al presidente de la República, a los diputados, a los senadores. Entonces no les gusta, y me llama mucho la atención porque a los que no les gusta, porque aquí se entera uno de todo, aquí no hay espionaje, pero sí hay mucha inteligencia, porque llegan y aquí nos dicen todo lo que pasa. Además, como andamos en la calle, estamos recogiendo los sentimientos de la gente, los primeros que se inconformaron, los grandotes, y ellos lo saben, a lo que me estoy refiriendo. ¿Cómo va a haber, ustedes que son servidores públicos de Hacienda, va a haber inestabilidad económica, financiera, se va a ahuyentar la inversión? ¿Qué más dicen? Fuga de capital. ¿No? Y empiezan con las campañas y las columnas financieras, ¿no?, de los expertos sabiondos en materia económica. Chumel, ¿no?, empieza a decir, se va a ir el peso hasta las nubes, ¿no? Sí, hay que comprar dolaritos, decía el otro experto, ¿cómo se llama? Loré de Mola, ¿sí? El otro experto. ¿Para qué va a comprar los dolaritos? Y a él le ha ido muy bien. No hace falta que especule. Pero bueno, eso es lo que ha estado sucediendo, ¿no? No quieren que se lleve a cabo la reforma del Poder Judicial. Si ellos aceptan esto, van a contribuir mucho. En vez de estar ahí oponiéndose, deberían de estar planteando, vamos a la democracia, no le tengamos miedo al pueblo. Se puede decir que sería el último reducto de la corrupción en este caso. Y bueno, pues llama la atención, sí, como lo mencionó el subsecretario, y también ya lo había mencionado el almirante Ojeda, que pues el enemigo estaba en casa.